¿Me escuchan, Sí, supongo? sí. En honor al tiempo, vamos a comenzar. Les doy la bienvenida a todos. Muy buenas tardes a una nueva versión del ciclo de conferencias organizado por el Centro de Bioética de la Universidad de los Andes. Hoy tenemos con nosotros al profesor José Manuel Jiménez Amaya. Él es médico, neurocientífico y catedrático de Anatomía y Embriología de la Universidad Autónoma de Madrid entre los años 2002 y 2010. Es doctor en filosofía y profesor ordinario de ciencia, razón y fe en la Universidad de Navarra desde el año 2012. Ha sido también profesor visitante de numerosas universidades estadounidenses y europeas y es académico correspondiente de las Reales Academias Nacionales de Farmacia y Medicina y fellow de la International Society for Science and Religion con sede en Cambridge, en el Reino Unido. El profesor Jiménez Amaya nos dictará una charla titulada Encubrimiento y verdad, algunos rasgos diagnósticos de la cultura actual y su relevancia para la bioética. Hoy modera esta actividad el profesor Héctor Velázquez, que es profesor con jornada del Centro de Bioética de nuestra institución. Muchas gracias, profesora Amaya. Le doy la palabra. Bueno, pues en primer lugar, se oye bien, ¿verdad? Lo que estoy diciendo. Sí. Sí. Agradecer muchísimo a la Universidad de los Andes a través del profesor Héctor Velázquez y el profesor Juan Eduardo Carreño, que han sido tan amables de invitarme. Es una universidad que, aunque no he estado físicamente, pues siempre ha sido una universidad muy querida por mí. Cuando he buscado la fotografía para iniciar esta presentación, encontré esta que además me hace ya desear ver esa universidad también con los Andes al fondo, con la nieve, ¿no? El título de esta conferencia es Encubrimiento y verdad, algunos rasgos diagnósticos de la cultura actual y su relevancia en la bioética. Lo que pretendo en los próximos minutos es hacer una radiografía de forma muy rápida, como pueden ustedes comprender, muy somera, vamos a decir así, de la situación actual en la que vivimos y desde el punto de vista, sobre todo, de la antropología cultural. Evidentemente, esto me llevará a hacer algunos retratos éticos de la sociedad que vivimos, que tenemos, que puede ayudar a ser, puede ser relevante, mejor dicho, para evaluar éticamente algunos de los problemas que nos encontramos y sobre todo en el caso que hoy nos corresponde tratar de la bioética. Para ello, dado que el tiempo es limitado, voy a empezar inmediatamente los contenidos de esta conferencia. A ver si... Voy a tratar de 4 temas que están ya contenidos en el libro que presento a la izquierda, que publicamos el doctor Martín Montoya y yo hace tiempo, hace un año aproximadamente. Y entonces son los 4 grandes bloques de esta disertación. El primero es cómo definiríamos el tiempo presente. El segundo es qué arrastra verdaderamente nuestra atención, qué estamos dejando de ver. Y finalmente daré unas pinceladas sobre la visión antropológica y esperanzada del futuro que tenemos por delante. Comienzo sin más demora con el primer punto, que es cómo definiríamos el tiempo presente. Yo creo que hay 4 aspectos muy importantes que definen el momento que nos toca vivir. Sobre todo, me voy a ceñir, como pueden ustedes intuir de una manera clara, al mundo occidental, incluyendo, por supuesto, Hispanoamérica, el continente americano conjunto, y también el continente europeo, y en gran medida, vastas extensiones del mundo cultural actual. Dejo de lado otros aspectos culturales, otros territorios o formas de pensar que culturalmente se podrían distinguir. ¿Cómo definiríamos el tiempo presente en las condiciones que antes he mencionado? Es, en primer lugar, que es un tiempo ambiguo. Las realidades se juzgan de una manera ambigua, es decir, puede ser de una manera y su contraria al mismo tiempo, de tal manera que muchas veces es difícil evaluar dónde está la verdad. Después, el progreso humano es verdaderamente el centro de la historia. En este momento, la sociedad occidental
ve en el progreso humano el objetivo máximo al que vamos o al que tendemos, ¿no? Es el fin, de alguna manera, primario de nuestra sociedad. Ese progreso humano, hay una cierta creencia de que es indefinido y además es cada vez mejor. Esta es otra de las características del tiempo presente. La tercera característica es muy notoria también, es que existe una velocidad exponencial en los cambios culturales, ¿no? Muchos o algunos de los que me están escuchando en este momento, bueno, esto sería impensable. Yo hace unos años me dicen que tengo que dar una conferencia a la Universidad de los Andes en Chile, no sé, desde Pamplona, pues sería impensable, ¿no? Y la tecnología ha hecho posible esto. Pero también hay una velocidad exponencial en los cambios culturales en algo muy profundo. Es, por ejemplo, en el concepto de naturaleza humana. ¿Qué es un ser humano, ¿no? Hay una serie de cambios culturales que, de alguna manera, hace unos años pensábamos que eran impensables, en otras palabras, ¿no? Y finalmente, una nueva forma de civilización secular. La tesis que mantengo y que mantenemos el doctor Montoya y yo en el libro que antes les he señalado es que es una sociedad que cada vez se va haciendo menos atea. Entiéndase la expresión atea como contraria a Dios, atea, ateos, pero sino más bien una sociedad sin teos, es una sociedad sin Dios, una civilización que no es teísta, pero no sencillamente por lucha, sino sencillamente por dejar de lado el concepto de Dios en la vida del hombre. Esto es lo que queremos decir con una nueva forma de civilización secular. De alguna manera, si seguimos el criterio clásico de los griegos, ¿a qué Dios adoramos? Los griegos, cuando se planteaban esta pregunta, la contestación de a qué Dios se adora era definitoria de quiénes eran. Nosotros, si planteásemos esa pregunta, ¿a qué Dios adoramos? La civilización secular nueva, esta nueva forma de civilización secular, diríamos que el Dios del tiempo presente es el ser humano en sí mismo, que es ambiguo, que tiene una capacidad de progreso indefinida y que además cambia continuamente a una gran velocidad. Ha habido durante este último siglo, el siglo XX, una serie de voces de alarma de algunos pensadores occidentales muy características. Yo les voy a presentar unos ejemplos entre muchos, pero me parece que son interesantes porque tienen una repercusión en la vida de la antropología cultural y de la ética en el mundo presente. El primero, por supuesto, es muy conocido, C.S. Lewis. Están ordenados de forma por la fecha de nacimiento, que fue el primero que planteó con gran dureza el tema de la abolición del hombre. Cuando el hombre se hace verdaderamente enemigo de sí mismo, de su propia naturaleza, lo que consigue es que desaparezca, ¿no? Esta es una de las tesis del gran pensador británico. El siguiente es Leo Strauss. Este gran pensador afincado en Estados Unidos, europeo de nacimiento, el tema central de su mensaje es que el mundo moderno lo que ha perdido es la sabiduría, la capacidad holística de llegar al bien y de llegar al saber sapiencial. Esa pérdida de la sabiduría es también una de las características del enjuiciamiento ético que tiene este mundo moderno. Otro de los grandes pensadores es el religioso Hans Urs von Balthasar, que fundamentalmente una de las tesis que ha mantenido en su vasta obra científica, hay muchos aspectos de von Balthasar que se pueden resaltar, pero yo he
he puesto aquí uno de ellos, que es la pérdida del sentido de la persona en el dominio de la razón abierta. Es decir, el sentido de la persona se pierde cuando se quiere conocer verdaderamente la razón fundamental de la existencia del ser humano. Entonces, esto nos lleva, es una tesis de muchísimo calado que no quiero profundizar en este momento por falta de tiempo, pero creo que es interesante por lo menos resaltarla, y dado que ustedes están grabando la conferencia, queda también para la discusión y para la reflexión posterior. Robert Spemann, por supuesto, es un conocidísimo filósofo europeo. Quizá la tesis que quiero mantener aquí es que es una de sus principales núcleos de su pensamiento, uno de los principales núcleos de su pensamiento es la incapacidad que tiene el ser moderno, el ser humano moderno, para pensar la naturaleza humana. Alice Day McIntyre, un hombre muy conocido para mí porque he trabajado muchos años sobre su persona y su pensamiento. Por supuesto, es el proyecto After Virtue, muy conocido, es casi un lugar común para los estudios de bioética, morales, pero lo fundamental, creo que quiero resaltar de Alice Day McIntyre es fundamentalmente el desarraigo moral, la pérdida del sentido de la tradición en la vida moral y la incapacidad que tenemos de establecer un proyecto unitario de cuál es el bien y de los fines del ser humano. Y finalmente un gran filósofo francés que en este momento es muy conocido, se llama Rémi Bragg, que me parece una persona que ilustra enormemente una crítica profunda al proyecto moderno. He querido poner en esta diapositiva la voz en la enciclopedia filosófica que está online, que hicimos el profesor Martín Montoya y yo hace relativamente poco tiempo, pero creo que la frase que resume el corazón de su pensamiento es la que tienen ustedes en pantalla. La cuestión no es saber si las personas que ya existen son felices o no. La cuestión es saber si los que ya existen tienen derecho a endosar, si se me permite decir, la existencia a alguien al que no le puedes pedir su opinión. En la medida en que no se responde a esta pregunta, no se está abordando el gran problema de la modernidad. Me parece que es una frase verdaderamente seminal en la crítica a la modernidad y a la posmodernidad, a las dos, porque incluye de alguna manera una pregunta de fondo, una petición de principio a la vida humana, y de alguna manera está poniendo las bases de cuál es nuestra relación con el mundo, con la naturaleza humana en su conjunto, con los otros seres humanos y también con Dios. Pasamos al segundo punto. Creo que voy cumpliendo los plazos de tiempo que me ha trazado el profesor Velázquez y el propio instituto, y es que la segunda cuestión es ¿qué arrastra verdaderamente nuestra atención? Este tiempo presente lo acabamos de definir, pero deberíamos preguntarnos en qué se está el hombre moderno, esta modernidad como amalgamada en el mundo posmoderno o hipermoderno, si seguimos a Lipovetsky, a Gilles Lipovetsky. La pregunta verdadera es ¿en qué se está fijando? ¿Qué centra la atención del ser humano ahora? Entonces yo creo que son tres grandes bloques que nos llevaría muchísimo tiempo. Insisto una y otra vez, perdonen mi insistencia, pero creo que debo hacerlo para ser no solo hacer la conferencia correctamente, sino también porque me parece honrado desde el punto de vista científico, intelectual. Son tres aspectos. El conocimiento científico es la fuente central del conocimiento en el que se basa la modernidad. No existe otro conocimiento que no sea el científico. Eso no quita que haya posibilidades de desarrollos con conocimientos que no son científicos, pero verdaderamente lo que se acepta
de forma universal es el conocimiento científico. El encuadre de ese conocimiento científico es el subjetivismo emotivista. Es el sujeto, el centro de la acción moral y además es emotivista, es decir, las emociones son las que juzgan de manera ética lo que está bien y lo que está mal. Y finalmente, nuestra atención está sobre todo centrada en el desarrollo de la técnica y la tecnología. Con esto nos trasladamos a la primera parte de la conferencia, en la que hablábamos de una velocidad del progreso como centro de la historia y además una velocidad exponencial en los cambios culturales. La técnica y la tecnología sería verdaderamente el instrumento de esas dos cuestiones. Es una técnica y tecnología que de alguna manera nos pilla a todos los seres humanos, es universal y de alguna manera es muy difícil, la propia imagen que les estoy presentando lo hace ver, muy difícil desprenderse de ella. Hay muchas formas de evaluar la técnica y la tecnología. Yo he pensado para esta conferencia de una manera muy rápida algo que fuese de forma coloquial, que no fuese muy sesudo desde el punto de vista científico. Que en el libro se puede hacer una evaluación de la técnica y la tecnología de manera mucho más, vamos a decir, profunda, o si se puede entender así. Pero yo me voy a ceñir a unas palabras del profesor Patrick Curry en una presentación que hizo en Oxford hace unos años sobre el libro muy conocido por todos de El Señor de los Anillos, ¿no? y el legado de Tolkien con este libro, ¿no? La conferencia que él dio, muy breve, la pueden ver en internet, está en YouTube, la pueden, por supuesto, escuchar, es muy breve, insisto, no es una conferencia de mucha duración, trata de esta pregunta, ¿es todavía actual la obra de Tolkien? Y entonces da un mapa de la actualidad de la obra de Tolkien, pero yo creo que al final introduce tres aspectos esenciales del mensaje del Señor de los Anillos, que tienen que ver con la técnica y la tecnología. La primera es la relación que tiene la técnica y la tecnología con el mundo natural. Todos los aspectos que estamos tratando ahora de la ecología y del cuidado del medio ambiente están contenidos en el libro. El segundo aspecto es muy, muy relevante para el mundo que vivimos, ¿no? ¿Cuál es el concepto de poder? El concepto de poder, ¿dónde se cimenta? En el ser, en el tener. El concepto de poder es clave. En la obra de Tolkien se ve muy claramente, pero también se ve en el mundo actual. Por eso, reflexionar sobre el tema del poder es indudablemente reflexionar sobre la técnica y la tecnología utilizada de manera desorbitada o también utilizada propiamente, ¿no? O de una manera adecuada, ¿no? Y en tercer lugar, la obra de Tolkien plantea un problema que tiene la humanidad que está siempre, siempre en la primera línea, en el primer escalón, que es la condición mortal del ser humano y la realidad de la muerte. Eso nos enfrenta con unas situaciones que son inevitables, que todos tenemos que pasar por ellas y que indudablemente tienen un componente ético muy, muy relevante, pero que de alguna manera la atención está como fuera de ellas. Y es muy importante que eso no sea así, porque nos sitúa de alguna manera en un mundo en el que la condición mortal del ser humano y la realidad de la muerte también configura éticamente nuestro actuar. El tercer punto es qué estamos dejando de ver. El primer, ¿qué dejamos de ver? Con todo lo que acabamos de decir, hemos dicho dónde centramos la atención, que es en esos tres aspectos: el conocimiento científico, el subjetivismo emotivista y la técnica y la tecnología. Pero entonces, ¿de qué nos olvidamos? Nos olvidamos yo he puesto aquí lo que considero que
que son aspectos que se han borrado de la evaluación cultural, antropológica y ética en el mundo en que vivimos, en la modernidad. El primero es la racionalidad de la corporalidad humana. O sea, nos llevaría mucho tiempo hablar de esto, pero el cuerpo humano, la propia corporalidad, nos está trasladando también ya un aspecto racional de nuestra existencia. Y esto es muy importante porque considerar el ser humano corporalmente y racionalmente al mismo tiempo nos da una visión holística para contestar correctamente a la pregunta: ¿qué es el hombre? ¿Qué es el ser humano? El segundo aspecto de nuestra, vamos a decir, negligencia visual es el comienzo de la vida humana. Es curioso que la técnica y la tecnología se hayan convertido, sin lugar a duda, en un aliado de la defensa de la vida humana desde el primer momento de su concepción, porque cada vez somos más capaces de ver al ser humano desde sus principios, desde sus orígenes. Esto hace que la técnica y la tecnología se vean aliados del concepto de vida humana desde el primer momento de la concepción. Esto es muy interesante porque es la propia técnica y la tecnología la mayor de las que defienden de manera más fuerte el comienzo de la vida humana. Otro aspecto que se deja de ver es el final de la vida humana, el concepto, la realidad de la vida humana que se termina. En este aspecto, la visión bioética del final de la vida humana es muy interesante, porque, como ha dicho el profesor McIntyre recientemente, digamos en la última etapa de su pensamiento, los problemas de la vulnerabilidad o de la debilidad humana al final de la vida tienen una competencia ética enorme, pero es una competencia que es bidireccional. Nosotros no solo ayudamos a la persona débil o vulnerable, sino también la persona débil y vulnerable tiene una competencia ética para trasladarnos a nosotros la posibilidad de hacer el bien. De tal manera que hay que ver esa vulnerabilidad de forma bidireccional. No me quiero extender en esto, pero me parece una de las ideas más fecundas que ha tenido el profesor McIntyre a lo largo de su trayectoria intelectual. Y en realidad estamos dejando de ver problemas éticos de una enorme complejidad. Evidentemente no voy a entrar en los comienzos de la vida humana ni en el final de la vida humana, pero voy a plantear tres o cuatro aspectos éticos que se han dado en el siglo XX, que muchas veces se han ignorado, pero que tienen una importancia increíble y que la gente no ha sido consciente de esa carga moral en la que hemos vivido. Dejo de lado también, lo hago ya de momento, todo el problema de la guerra o del armamento nuclear, que ya de por sí nos llevaría mucho tiempo hablar de ello. Presento unos casos como muestra de lo que somos capaces de dejar de ver y que evidentemente nos llevan a la abolición del hombre, ¿no? Es curioso, aquí les presento, hay una frase cristiana muy conocida: si Deus nobiscum quid contra nos, si Dios con nosotros, ¿quién contra nosotros? La frase de San Pablo sería: si Deus cum nobis quid contra nos, si Dios con nosotros, ¿quién contra nosotros? Pero fíjense el escudo de los oficiales de las SS, de los campos de concentración, entre otros Auschwitz, ¿no? Dios con nosotros. Esa era la hebilla del cinturón de los que hacían las tareas de cuidado y de vigilancia militar en los campos de concentración nazis de las SS. Pero fíjense, esto es antes de la Segunda Guerra Mundial y es concretamente
todo el tema de la eugenesia. No quiero entrar en ello, aunque no solo se dio en como tengo las imágenes que les estoy mostrando de la Alemania de los años 30, sino también se dio en Estados Unidos. Este cuidador, dice este cartel que están ustedes viendo, una persona sana y fuerte tan solo está para cuidar a este loco de mente. ¿No deberíamos avergonzarnos de esta imagen? Bueno, esto estaba expuesto en muchos sitios, en la calle, en muchos sitios del mundo occidental. Nadie, ahora, en la sociedad emotivista que vivimos, esto sería casi impensable, pero hay muchos aspectos de la sociedad actual en las que puede verse esta misma analogía que estamos viendo aquí de la sociedad de los años 30 del siglo pasado. Esto es también otro de los ejemplos que quería tratar, Levenborn. Como saben, las tropas nazis invadieron los países nórdicos y animaron a los soldados a que tuviesen hijos con las mujeres de los países nórdicos, de tal manera que se pudiese perpetuar la raza aria a lo largo del tiempo. Esto ha salido a la opinión pública después de muchos años, pero es realmente un diseño verdaderamente terrible, ¿no? Contra la libertad y contra todo, ¿no? Ha sido verdaderamente algo horrible, ¿no? Insisto, ha salido publicado hace relativamente poco tiempo. Pero vayamos a otro ejemplo verdaderamente increíble de cómo la ética nos ciega, cómo es capaz, cómo dejamos de ver cosas verdaderamente terribles, ¿no? Para todos ustedes probablemente sea conocido el Tuskegee Syphilis Study, que es, bueno, básicamente es en Estados Unidos la reunión de un grupo de afroamericanos con sífilis para aislados en una población llamada Tuskegee, en la que pudiesen vivir, reproducirse, estar allí y ver cómo la sífilis se podía transmitir a lo largo de las distintas generaciones. Esto empezó en los años 30, si mal no recuerdo, es muy conocido, pueden ustedes consultar en Wikipedia, donde quieran, pero duró muchos años en un país en el que es como la cuna de la libertad y la democracia, que es Estados Unidos, pues parece increíble, hasta que al final, evidentemente, salió a la luz pública en los años 70 y en los años 90 el propio presidente de los Estados Unidos, en ese momento era Bill Clinton, pidió perdón al pueblo americano y al mundo entero por una actitud ética tan deplorable. Finalmente, quería comentar una visión nueva de la libertad como aspecto que dejamos de ver, ¿no? No voy a entrar porque sería muy ingenuo ahora hablar de la libertad de una manera muy, no sé, hablar de la libertad positiva, de la libertad negativa o la libertad de elección o la libertad del libre albedrío. No quiero entrar, pero quiero fijarme en un aspecto que está desarrollado también en el libro que antes he señalado y que ahora creo que es un aspecto que hay que estudiar con más detenimiento, que es el concepto de proairesis aristotélico. Este término proairesis básicamente se puede traducir, hay muchas maneras de traducir en términos griegos de esta categoría, pero clásicamente se ha traducido como elección. La libertad actualmente que se entiende en el mundo moderno es una libertad negativa, es una libertad para hacer lo que yo quiera dentro de los cauces en el que no altere la libertad de la persona que tengo al lado. Sin embargo, se ha perdido un concepto de libertad que es, vamos a decir así, portadora de un incremento en nuestra sabiduría, en nuestra forma de ser seres humanos, que es el concepto de proairesis.
precisamente está muy relacionada con el aspecto de los hábitos, con la visión integral y holística de la persona, y hace que realmente la libertad se entienda de una manera nueva. Esta forma de entender la libertad ha sido muy atacada por el mundo moderno porque es vista como una suerte de paternalismo que va en contra de la autonomía de las personas, perdón, y que de alguna manera ciega nuestra libertad. Pero no es así. Es una manera nueva de entender la libertad que permite una forma de ver la vida deliberativa, una forma de ver la vida constructiva sobre nuestro propio ser, una libertad que es no de hacer lo que uno quiere, sino sobre todo para algo, una libertad teleológica, una libertad finalista, ¿no? Esta visión de la libertad, insisto, está catalogada como paternalista, por eso está básicamente muy oculta, se deja de ver, pero tiene mucha importancia en el desarrollo de la modernidad. Y ya abordo, me quedan muy pocos minutos, la visión antropológica y esperanzada, es el cuarto gran capítulo de la conferencia, que es la visión antropológica y esperanzada del futuro que tenemos por delante. Yo quería señalar aquí como dos aspectos muy nítidos, ¿no? Yo creo que para el futuro o la futura investigación en la que tenemos que movernos los que trabajamos en cuestiones de antropología cultural o de ética, en el caso del instituto al que me estoy dirigiendo, de bioética, tenemos que tener como dos grandes aspectos a tener en cuenta. Un primer aspecto es que donde se está jugando verdaderamente, esta es una tesis, puede ser ciertamente incompleta, y creo que lo es, o sea, solo con el título Visión, Antropología y Esperanza del futuro que tenemos por delante, podría cualquiera de ustedes probablemente elegir otros aspectos que son muy relevantes. Yo he elegido estos dos, pero porque me parece que realmente resumen muy bien verdaderamente el desafío que tiene la antropología cultural y la ética, bioética de este siglo XXI. Uno es saber distinguir muy bien lo que se ha denominado tres polaridades o dualidades antropológicas. En gran medida, fíjense, son cuerpo y espíritu, varón y mujer, individuo, comunidad. Si ahora ustedes intentan desde el punto de vista de la antropología cultural evaluar los grandes problemas o los grandes debates éticos en los que nos movemos, o los grandes debates bioéticos en los que se mueven los gobiernos, los hospitales, las personas de a pie, se pueden perfectamente encuadrar en uno o en varios de estos tres grandes capítulos del estudio antropológico: el cuerpo y espíritu, varón y mujer, individuo, comunidad. Cuando se habla de polaridades, el término polar indica algo que es muy importante, y es que de alguna manera estos dos conceptos vistos así prima facie se atraen y se repelen. Esto es muy importante verlos así, porque si uno los viese perfectamente unidos entre sí de una forma monista, por ejemplo, perdería todo el sentido, digamos, la complejidad del ser humano. Esta polaridad, las polaridades también indican una realidad que es muy importante, y es que el ser humano, si se considera en una de ellas exclusivamente, no lo es en totalidad. O sea, necesita la otra polaridad para ser completamente ser humano. Esto es muy interesante, visto desde cualquiera de las polaridades que estamos viendo, ¿no? Nosotros, el término polar es un término fecundo, pero me parece que
Otro término de mucha fecundidad es el término dualidad, un término utilizado de una manera cuidadosa por el filósofo español Leonardo Polo, y esas dualidades serían formas, por lo menos la interpretación que hacemos nosotros de ese concepto de dualidad, serían formas concretas de ver al ser humano, ¿no? Desde el punto de vista corporal o espiritual, como varón o como mujer, dentro de su categoría individual o como perteneciente a una comunidad. Parece prima facie de que tanto cuerpo como espíritu, que es una dualidad, que lleva, por supuesto, a todo el problema del materialismo, del ver solo el cuerpo como verdaderamente el ser humano, sin el espíritu, o toda la categorización de la distinción sexual varón y mujer como los dos aspectos como más relevantes, digamos, del debate cultural actual. Me parece a mí que el más difícil, si se me puede permitir una expresión muy coloquial, pero que creo que es muy ilustrativa, de hincar el diente desde un punto de vista de investigación y desde un punto de vista, vamos a decir así, de desarrollo intelectual, es la distinción entre individuo y comunidad. Porque esa última de las tres es la que de alguna manera también incluye las dos anteriores, ¿no? Para mí me parece que el desarrollo de individuo o comunidad es el que puede ser más fecundo su investigación en el mundo que vivimos actualmente. Ya solo los problemas a los que nos estamos enfrentando la sociedad del siglo XXI en este momento nos habla de que saber ver muy bien esta dualidad es central para entender no solo al ser humano, sino también su desarrollo, la búsqueda de su felicidad. El segundo aspecto, estoy ya terminando, me queda un minuto para terminar los 40. Entiendo yo que son 40 minutos y que creo que lo estoy cumpliendo. ¿Es correcto lo que estoy diciendo? Es correcto, así es. Muy bien. Es el concepto de esperanza. Me parece que desde el punto de vista de la antropología cultural hay una idea de la esperanza que está contaminada por la idea de nostalgia y de utopía. La esperanza tiene que ver también desde el punto de vista antropológico con el mundo presente. Y no es nostalgia, no es ir a un pasado que fue mejor. Ni tampoco es una utopía, es pensar que el progreso, que vamos a llegar a un mundo mucho mejor y por lo tanto tenemos esperanza, pero por el futuro, no por el presente. O tenemos esperanza porque lo que fue, la nostalgia, puede producirse en el presente o en el futuro. La esperanza presente tiene como sus raíces en, evitando la nostalgia y la utopía, dar razón de cuál es el sentido de la tradición en la esperanza que tenemos en la actualidad. ¿Y cuál es el sentido del progreso? Son como las dos contraposiciones de las palabras nostalgia y utopía. Pero la esperanza es siempre presente actualmente, en el mundo actual, en el caso concreto de la persona concreta, en el mundo concreto en el que vive. Desde el punto de vista antropológico, la falta de esperanza, y ahora me vuelvo a ceñir otra vez a la obra del gran escritor inglés Tolkien, en el Señor de los Anillos. La esperanza, por lo menos la tesis que se mantiene, es una manera coloquial de decirlo, y con esto quiero terminar mi conferencia, no solo es un error teológico, no solo es una especie de fallo teológico, ¿no? La esperanza habitualmente puede verse desde una perspectiva religiosa, entonces no tener esperanza, como se ve a lo largo del libro, sería como un fallo teológico, un fallo de, vamos a decir así, de una esperanza religiosa en la que vivimos por un futuro mejor que nos llegará más allá de la muerte.
La esperanza es sencillamente, y esa es me parece una de las grandes, uno de los grandes hallazgos de la obra de Tolkien, la esperanza es sobre todo un error. Es un error humano, porque nadie está en disposición de saber qué va a pasar en el futuro. Toda la tesis del libro es precisamente eso. Es que aunque la esperanza no tiene garantías, es una esperanza sin garantías, pero es una esperanza. Y no tener esperanza es un error. Sencillamente un error antropológico, porque no tenemos una visión del futuro. Me parece que esto también puede ayudar a una cierta visión negativa que también acomete a la visión antropológica y ética del ser humano, a la que no sabemos darle un sentido de tradición ni de progreso, y que está anclada en una visión nostálgica u utópica. O utópica, ¿no? Entonces, me parece que es interesante este concepto de esperanza presente desde el punto de vista antropológico, porque puede ayudar a tener también una visión ética competente en el mundo en que vivimos. Creo que me he ceñido al tiempo. Muchas gracias y ahora estoy dispuesto a contestar a las preguntas que ustedes deseen. Muchas gracias. Muchas gracias, profesor Jiménez Amaya, por esta exposición, esta clara exposición que nos ha hecho. Si alguien de quienes están conectados quisiera formular alguna pregunta, tenemos el espacio en la plataforma para hacer las preguntas. También está el chat para que nos hagan llegar estas inquietudes. Yo quisiera iniciar, si me permite, profesor, proponiendo una cuestión adicional a lo que ha expuesto usted, sobre todo en este tema de la esperanza, porque pareciera que hoy en día esta esperanza se enrarece, además, porque pareciera que, aunque el futuro siempre se identifica con la incertidumbre o con una apertura hacia adelante, pareciera que hoy en día el futuro no es así. El futuro está ya cooptado por una especie de escenario al que casi obligatoriamente tendríamos que ir. La sociedad tecnológica nos ha puesto un escenario, una mesa que se va a cumplir sí o sí, es un poco el escenario que se nos ha puesto, y que ha llevado a movimientos como este del famoso filósofo actual William McCaskill del largoplacismo. Esta idea de que en este largoplacismo hay que preferir garantizar el futuro más que atender el presente. Hay que deshacernos de la atención de los vulnerables presentes y garantizar la sustentabilidad y la alimentación y el medio ambiente del futuro, no del presente, sino del futuro. Hay que entrar a una sociedad descartable del hoy para una sociedad aceptable del mañana. Y eso convierte la esperanza de la que hablaba usted, pues no en la utopía, sino más bien en una resignación. Es decir, pareciera que ante el futuro hoy en día hay una resignación. Algunas culturas han insistido, culturas, por ejemplo, precolombinas, tienden a ver el futuro como lo que está a nuestras espaldas, eso que no conocemos porque no existe, y el pasado lo tienden a ver hacia adelante, en contrario de nosotros. Esta situación de convertir la esperanza en resignación ante un futuro que parece que ya está marcado, que ya está calcado, que es la sociedad tecnológica y que tiene el progreso definido, entre comillas, de qué es lo que tiene que buscar la humanidad hacia adelante, merece un reto adicional, generaría un enfoque adicional a lo que nos ha expuesto. Tendríamos que poner en la mesa algún otro tipo de enfoque, además de los elementos de juicio que nos ha dado, o implicaría remarcar o reforzar esta perspectiva de la que nos ha tratado. Sí, el problema de la cuestión que acaba de plantear nos lleva también a volver al principio de la conferencia en la que, por la palabra ambiguo, ¿no? Porque esa pregunta se puede contestar sí o no con la misma fuerza, digamos, ¿no? Pero vamos a ver, yo creo que hay que ir distinguiendo varias cosas. Yo creo que hay un aspecto muy importante y es que me parece que es central en la última parte de la conferencia y que es novedoso con respecto a la investigación que estamos llevando ahora el doctor Martín Montoya y yo, y es
saber distinguir cuidadosamente cómo implicar en la esperanza vivida en el mundo real, en la actualidad, el sentido del progreso, ¿no? En ese aspecto, la medicina es muy útil para eso. Cómo está integrando en los últimos 2 siglos el progreso científico en el cuidado y la atención del ser humano, hay aspectos verdaderamente muy notorios desde el punto de vista positivo. También lo hay negativo, ciertamente, ¿no? Como hemos visto en alguna. Pero me parece que el enfoque positivo que se puede ver en el desarrollo de la medicina en los últimos 2 siglos, me parece que apunta alguna de las claves de cómo se puede utilizar la técnica y la tecnología en bien de la humanidad. Especialmente cuando se trata de los pacientes vulnerables o de los pacientes ancianos, por ejemplo, ¿no? Cómo el desarrollo de la medicina ha hecho que la calidad de vida de estas personas pues no sean ya individuos para el descarte, sino personas que pueden aportar mucho a una sociedad. Eso es un marco general de la contestación a su pregunta, con lo cual no es una contestación ni sí ni no, sino... Pero creo que hay un aspecto de la vida del ser humano que se habla muy poco y tiene una importancia enorme, radical, en las cuestiones de ética y también en la bioética, ciertamente, y en las cuestiones humanas en general, que es la idea de ser coincidental. Es muy poco conocido la idea del ser coincidental, el ser accidental de Aristóteles, es decir, el ser per accidens, es decir, en otras palabras, el azar y la fortuna. Para Aristóteles, el azar y la fortuna tiene una competencia ética enorme, radical, es decir, cambia nuestra vida. No estamos sujetos a algo que sea necesariamente sucede de la manera que nosotros queremos, ¿no? Cualquiera de nosotros puede tener pues no sé, una enfermedad gravísima y en muy poco tiempo pues a lo mejor fallecer, ¿no? Pero nos sobreviene, ¿no? No sabemos cómo, pero tiene una competencia ética en nuestra vida enorme. Entonces esa idea del ser coincidental que ha desaparecido del mundo moderno, me parece que hay que rescatarla. El rescate máximo de esa idea del ser coincidental sería, siguiendo a McInerney, que es un gran aristotélico de la Universidad de Notre Dame, pues sería casi una frontera con el sentido de providencia, ¿no? Para el creyente, o sea, todo tiene sentido. Hay un sentido que nosotros no entendemos, pero tiene sentido. Bueno, esto evidentemente tiene un punto en la modernidad de apodíptico, pero ciertamente tiene una enorme influencia en el sentido de la esperanza. Héctor, aprovechando la instancia, me gustaría, bueno, primero, muchas gracias, profesor, por su excelente exposición, y me interesa hacer una pregunta, que es algo especulativa, pero es solamente para saber su opinión. Usted mencionaba la idea del progreso, que efectivamente es una idea que se empieza a sentar con fuerza en el siglo XVIII, sobre todo siglo XIX, las revoluciones industriales, Comte le da voz a eso, y esa idea entra en crisis a comienzos del siglo XX, pero después resurge con fuerza hasta convertirse en prácticamente un hilo cultural muy, hoy en día, casi omnipresente. Este día del progreso está muy fundamentado en la técnica, en la tecnología, y a su vez derivado de eso en la idea de un progreso casi indefinido del conocimiento científico, entendiendo por tal el conocimiento científico natural, experimental, como se quiera llamar. ¿Qué piensa usted de esa idea? ¿Está necesariamente garantizado un progreso indefinido de la ciencia y de la técnica y la tecnología? El argumento que a veces se da a favor de esa tesis es de que las cosas están provistas de una riqueza entitativa que las hace en principio abordables desde una infinidad de perspectivas.
Ahora bien, una cosa es que las cosas estén provistas de una riqueza entitativa y otra cosa es que nuestros discursos científicos y aproximaciones científicas respecto de esas cosas sean realmente indefinidos en un sentido formal. Como ejemplo, vamos a tener probablemente estrellas para estudiar en la astronomía prácticamente hasta que este planeta se enfríe. Pero otra cosa es que nuestros discursos puedan aportar una real novedad respecto de esos astros. No sé si se entiende mi pregunta. Sí, es una pregunta no de fácil respuesta. Yo creo que hay que ir distinguiendo, pues, de la distinción es lo que decía Aristóteles, que para abordar un problema complejo hay que distinguir. Lo que usted ha planteado es un problema muy complejo, ¿no? Como el progreso indefinido tiene sentido en el desarrollo humano, en hacernos mejores. En el fondo esa es la pregunta técnica. La respuesta volvemos a enfrentarnos con el tema de la ambigüedad, ¿no? El mundo moderno no dudaría en absoluto en decir que sí, ¿no? Es una respuesta clara, nítida, ¿no? La experiencia que hemos tenido en el siglo XX ha sido muy dura, ¿no? Entonces, es muy conocido la respuesta que dieron los investigadores alemanes, sobre todo a los estudios de la energía nuclear aplicada a la guerra, ¿no? Como ellos se opusieron, básicamente, ¿no? A finales de los años 50 se opusieron en una famosa reunión en Gotinga, ¿no? Pensaban, con razón, que la ética basada en el desarrollo nuclear lo que iba a llevar es a una situación en la que el armamento nuclear podía destruir la humanidad. Bueno, esto ha sido, en aquellos momentos se consideró como una cosa, no sé, de forma, evidentemente tuvo un relieve en el año 62 en la crisis de Cuba, pero lo hemos vuelto a tener recientemente, ¿no? Es un planteamiento ético muy importante, ¿no? Que dices, oye, el progreso indefinido te puede llevar a ser mejor o a ser peor. Entonces, ahí está, ¿no? Vuelvo otra vez a la contestación que antes daba el profesor Velázquez, y es que, en efecto, el progreso es algo que en aspectos concretos, pues, del desarrollo humano, lo hemos visto que ha sido muy beneficioso para la humanidad, ¿no? En cuestiones de alimentación, por ejemplo, aunque también tienen problemas ecológicos adyacentes, ¿no? Pero sobre todo me parece que además, competentemente en un instituto de bioética como el que estamos hablando, la medicina se ha desarrollado de una manera en que ese progreso indefinido nos está ayudando indefinidamente en la técnica y la tecnología al cuidado más atento de los pacientes. El problema está en introducir en la palabra progreso, que es, vamos a decir, el concepto de esperanza utópico, el verdadero contenido ético. O sea, si el progreso técnico y tecnológico puede ser fecundado por un concepto de una ética del bien y de la felicidad. Y eso va a depender mucho de quién utiliza la técnica y la tecnología. ¿Cómo se utiliza? ¿Cuáles son los recursos que se están abriendo para realizar esos progresos técnicos y tecnológicos? ¿Cuáles son los mecanismos de seguridad y de control para que eso se haga competente de acuerdo al bien de la humanidad y al bien del ser humano? Entonces, a mí me parece que es intentar ver que ese progreso científico y tecnológico debe, insisto, utilizo el término kantiano de deber, debe estar fecundado por el concepto de bien para el ser humano y para la humanidad. Desgraciadamente, el progreso técnico y tecnológico que estamos viviendo en muchos aspectos está contaminado en el sentido del poder y del dominio. Y desde ahí, desde esa perspectiva, la esperanza de la humanidad
se convierte en algo utópico, porque no hay que olvidar que el poder absoluto, omnímodo, es utópico. Eso es también una frase, es una idea modestamente arrancada de Tolkien. Sí, además encuentro yo especialmente importante esta pregunta que abordaba formulada por el profesor Carrillo en su momento, porque hoy en día parece que, hablando del tema de en lo que fijamos la atención hoy en día, una de las maneras en que se ha traducido el progreso también es el progreso del conocimiento y que se traduce más bien en acumulación de conocimiento, y ante una acumulación que se antoja inagotable e inabarcable, se pierde el sentido del conocimiento, y una de las maneras quizá de fecundar ese progreso con la noción de bien es, más que acumulación de conocimiento, convertir ese acceso al saber en sabiduría, y en ese sentido la sabiduría va dando un talante diferente al conocimiento que se va teniendo y recupera el fin para el cual puede uno tener enfrente esos datos. Y no es saber por saber, sino saber para algo, saber para comprender mejor, para enriquecer mejor. Creo que es un tema muy relevante que se ha abordado en este momento. Bueno, pues estamos llegando al final de esta sesión. Yo quisiera agradecer especialmente al profesor Jiménez Amaya su tiempo y su disponibilidad para acompañarnos en este webinar del Centro de Bioética de la Universidad de los Andes, y la atención de quienes se han conectado, y bueno, y de quienes posteriormente a este momento verán esta filmación. Profesor, muchas gracias por su presencia con nosotros. Esperamos contar con usted en alguna otra ocasión. Muchísimas gracias. Adiós. Gracias.